Bueno, hoy os voy a hablar de Benoit Saint-Denis. Benoit Saint-Denis está a punto de pelear contra Dustin Poirier, el número 3 de la división del peso ligero, como todos ya sabéis. Quizás muchos no lo conozcáis, a este francés, pero la historia que hay detrás de él es la cosa más loca que yo he escuchado nunca en deportes de contacto. Solo os voy a decir una cosa: su apodo es el dios de la guerra. Benoit Saint-Denis proviene de una familia de militares, ya que tanto su abuelo como su padre eran militares. De niño, viajó de un sitio a otro por el trabajo de su padre. Y a los 18 años, con los estudios secundarios recién sacados, se alistó al ejército francés. No solo consiguió entrar al ejército francés, sino que después de la preparatoria consiguió la aprobación para su entrada en las fuerzas especiales militares. Durante su carrera como militar luchó contra diferentes grupos terroristas en África. Es decir, estamos hablando de guerra de verdad. No limpiaba tanques, tampoco se dedicaba a hacer maniobras en la montaña. No, era una unidad de comando de la élite del ejército francés destinado en el Sahel, Burkina Faso, en Mali, o sea, en conflictos armados contra terroristas. Por ejemplo, también protegió al presidente Hollande y le dieron, por estas acciones y por muchas otras, le dieron diferentes condecoraciones militares, entre la que está la Cruz del Combatiente, que es la que más destaca. Es una condecoración bastante distinguida que le dan a militares por su buen desempeño en conflictos armados. Ahora bien, después de una carrera tan exitosa como militar, ¿por qué deja las Fuerzas Armadas? ¿Y cómo acaba de repente 2 años después en la UFC? Él había hecho de joven 8 años de judo, en los que llegó a conseguir el cinturón negro. En 2017, cuando no estaba destinado en África, comenzó a hacer como hobby boxeo y jiu-jitsu. ¿Qué ocurrió? Que se le dio increíblemente bien. Empezó a competir en jiu-jitsu y a tener súper buenos resultados. Hizo su primera competición de MMA y la ganó. Además fue en España, que ya por aquel entonces ya había buen nivel. ¿Y qué es lo que llama la atención? Que una persona que llevaba a lo mejor 10 años sin hacer ningún deporte de contacto y había hecho judo cuando era niño o cuando era joven, que no es el arte marcial que domine la UFC precisamente, y llega el tío y en unos meses destaque de esa manera. Seguramente no, es un prodigio del deporte y de las artes marciales más aún. Pero obviamente la cosa no se queda solo ahí, como simplemente un buen peleador amateur de MMA o de artes marciales mixtas. Su entrenador le pide al dueño del gimnasio Shoot Fighter, que está en Londres, donde entrena por ejemplo Michael Venom Page, que si por favor puede probar a Benoit. Benoit va a Inglaterra, a Londres, entrena y el dueño del gimnasio le dice sí, este muchacho está listo para ser profesional. Ahí realmente es donde él se plantea el dejar las Fuerzas Armadas y empezar una carrera en las artes marciales mixtas. Porque claro, todo esto era aún siendo militar. ¿Y ya cuál fue el momento clave? Pues el momento clave fue que le hicieron una prueba. Buscaban talento. Esta prueba no la hizo cualquier entrenador, la hizo Daniel Waring, que es un súper entrenador, que ha entrenado a Anderson Silva, a Vitor Belfort, a Lyoto Machida. Y de entre estos 30 peleadores destacó Benoit Saint-Denis por encima de todos ellos por lo combativo que era y por el espíritu que tenía cuando peleaba. Era un animal. El entrenador, nada más verlo, dijo: aquí hay madera. Y bueno, no solo eso, es más, a día de hoy Daniel Waring sigue entrenando a Benoit Saint-Denis. Entonces, ¿qué ocurrió? A él le quedaba con el ejército unos meses de contrato. Y en ese momento vio la situación y dijo: vale, me quedan estos meses, voy a terminar estos meses y después con los ahorros que tengo voy a estar entrenando a tiempo completo durante 2 años. Ese es el tiempo que tengo para intentar llegar a la UFC. Y así fue. Dejó el ejército en 2019 y comenzó a entrenar a tiempo completo y a pelear profesionalmente. En solo los primeros 11 meses como profesional peleó ni más ni menos que 6 veces y ganó todas las peleas. O sea, había empezado a entrenar MMA hacía 1 año y medio, como mucho 2, es que no llegaba a 2 años. Entonces, después de esto llegó la pandemia y aunque bajó el ritmo de pelear tan seguido, ganó 2 peleas más. Y en ese momento ya era el número 1 de la promotora Brave. Ahí cuando Dana White se da cuenta del fenómeno que tiene delante y lo ficha. O sea, esto fue en 2021. Él había empezado a entrenar para ser luchador, como ya he dicho, aproximadamente en 2019. Imaginaros.
Después de esto llega su primera pelea en la compañía. Le dieron una pelea en corto aviso contra Dos Santos, un rival de un peso superior, que es un perro viejo, lleva desde 2015 en la UFC y no es precisamente malo. Creo que solo ha perdido 2 peleas de las más de 10 que ha hecho en la UFC. Y con esto como precedente, Benoit Saint-Denis perdió. Pero no de cualquier manera. Perdió su pelea por paliza y por decisión unánime. Pero fue una pelea muy polémica, por 2 motivos principalmente. El primero es que Dos Santos posteriormente a la pelea dio positivo en esteroides. Es decir, no solo era más pesado que Saint-Denis, sino que encima estaba dopado. Y el segundo es que el árbitro dejó que Benoit Saint-Denis recibiese demasiado castigo. O sea, esa pelea tuvo que haber sido parada el 100% de las veces. Tan escandaloso fue que el árbitro que arbitró esta pelea, después de esta pelea, fue despedido. Aún así, aquí vimos una cosa. Lo que vimos es que Benoit es un perro de pelea. Una de sus claves principales es el corazón que tiene, lo combativo que es, lo agresivo que es y que da la sensación que es inquebrantable. Leí por ahí, además, que Saint-Denis en el ejército ha recibido entrenamiento para soportar la tortura. Claramente su vida anterior le ha ayudado a crear el carácter que tiene, la personalidad que tiene y a ser el peleador que es y seguramente a diferenciarse de los demás. Bueno, y a partir de ahí el resto ya es historia. 5 peleas en UFC y 5 victorias. A partir de ese momento, obviamente no está invicto en UFC. Por supuesto, esto no acaba aquí. Hace unos días se anunció la pelea entre Saint-Denis y Dustin Poirier, el número 3 de la división, si no me equivoco, y Saint-Denis es el número 12. Entonces yo me pregunto, o esta historia le ha encantado a Dana White, igual que me ha encantado a mí, o claramente está intentando empujar el mercado francés. Como quiera que sea, yo estoy bastante seguro de que esta pelea va a ser para Benoit Saint-Denis. Os digo por qué. Creo que el grappling de Benoit Saint-Denis es mejor. Arriba, es verdad que el boxeo de Dustin Poirier es superior, pero las patadas al cuerpo y a los brazos de Benoit Saint-Denis son de otro mundo. Pega tan fuerte los middle kicks que su entrenador, como estrategia, quiere que pegue a los brazos para cansarle los brazos a su contrincante. Dustin viene de un KO, no sé qué tal está su mandíbula, eso por un lado, y obviamente el hambre que tiene Dustin no es el mismo que tenía, por ejemplo, cuando peleó con McGregor. Algo que sí que le da ventaja a Dustin es que la pelea es 5 rounds porque tiene un cardio increíble. Tampoco hemos testado o sabemos muy bien el cardio que tiene Benoit Saint-Denis, porque ha tenido normalmente peleas muy cortas. La primera creo que ni cuenta, en la primera sí se notaba que estaba bastante desfondado, pero no estaba preparado. Y bueno, en general es un peleón. Y si habéis llegado hasta aquí es que os ha gustado, así que suscribiros, que voy a hacer más vídeos como este. Y decidme qué pensáis vosotros del soldado que dejó el ejército para convertirse en campeón de la UFC.